Millonario aparece vivo en concesionario y vendedora se lleva un gran impacto. Ana estaba acostumbrada a los días duros, a la ciudad que nunca paraba de pitidos, gritos y gente que corría sin mirar atrás. Como vendedora en la concesionaria más exclusiva del centro, su trabajo era una mezcla constante de adrenalina y desesperanza. Un mundo brillante lleno de autos de lujo que pocos podían pagar, y ella, la chica que alguna vez se sintió invisible, tratando de encontrar un lugar en medio del ruido. Aquella mañana, el sol apenas se colaba entre edificios gigantes y un bullicio raro empezaba a sentirse en el aire. Ana limpiaba el polvo de los autos recién llegados, carros brillantes como espejos, cuando de repente un revuelo creció cerca de la entrada. Voces bajas que se convirtieron en murmullos, luego en suspiros y por último en un tremendo susurro colectivo. «No puede ser. Diego Salazar, ¿aquí? ¿Vivo?» La conmoción se extendió como fuego. Ana sintió que su corazón se rompió. El millonario que todos creían muerto, desaparecido hace años en un torbellino de rumores y mentiras que nadie había logrado entender del todo. Y ahora, parado frente a ella, como una sombra que regresa del abismo. Él no parecía el mismo hombre de las portadas brillantes ni de las fotos carísimas. Tenía una mirada profunda, huesuda, un brillo inconfundible en los ojos que asustaba y atraía al mismo tiempo. Ropa cara, sí, pero algo roto asomaba en su postura, como si además de la fortuna cargara una tormenta interna que aún no estaba lista para mostrar. Ana se quedó sin aire. Esa opresión en el pecho, una mezcla de miedo y curiosidad, la hizo temblar. Todos lo miraban con una mezcla de dudas y fascinación. Algunos retrocedían, otros se acercaban con sigilo. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué esperaba de ellos? Pero sobre todo, ¿qué esperaba de ella? Diego habló poco, pero su voz retumbó en la concesionaria como un disparo al silencio. Mencionó traiciones, amenazas veladas y un paz. Ana sintió que de pronto su propia historia rota, los golpes que había sufrido, las noches sin dormir, se entrelazaba con esa figura que parecía salida de un thriller. Lo que parecía un día cualquiera se tornaba en un juego peligroso donde la verdad podría costarles la vida. Con cada palabra, Ana sintió que entraba más y más en ese laberinto sin salida. Sabía que ayudar a Diego era jugársela. Fuerzas poderosas se movían en las sombras y alguien, una figura oscura, que la observaba con ojos como dagas, no tardaría en aparecer. El miedo mordía su garganta, pero una chispa de esperanza la mantenía firme. Le daba fuerza para seguir. La multitud se dispersó lentamente. La tensión quedó suspendida en el aire como una tormenta a punto de estallar. Ana miró atrás, buscando respuestas, mientras un eco frío y lejano cortó la quietud. Un disparo resonó seco, cruel. El sonido la tensó, la llevó directo a su realidad. Sabía que nada volvería a ser igual. ¡Ey! Antes de continuar con esta no quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión regresaba con un golpe y el eco del disparo continuaba resonando en la mente de Ana, atrapándola en un torbellino de miedo. La multitud,
que antes había estado envuelta en murmullos asombrados, ahora se dispersaba en pánico, como si fueran hojas secas llevadas por el viento. Ana se quedó quieta, sintiendo el latido acelerado de su corazón, mientras su mirada se centraba en Diego, que había retrocedido, su figura tambaleándose contra el brillo de un lujoso automóvil. ¡Diego!, gritó alguien al otro lado de la sala, la voz desgarrada, cargada de urgencia. Era un hombre de apariencia ruda, con una mira. Diego, en lugar de huir o buscar refugio, levantó su mano, y a pesar del temor que invadía la concesionaria, su reacción sorprendió a todos. Con calma propia de alguien que seguía un guión, dijo con voz grave: «No son ellos». Ana frunció el ceño, confusa, mientras el hombre se aproximaba, su determinación casi palpable. De un movimiento rápido, deslizó un objeto del bolsillo de su chaqueta. Fue entonces cuando Ana, con el corazón en un puño, se dio cuenta de lo que tenía en la mano. No, no puede ser. El horror la impulsó a retroceder. Era una pistola. Todo se volvió borroso. El ruido del lugar se desvaneció. Ana sintió que el mundo giraba, y los rostros de sus compañeros se transformaban en máscaras de miedo. La realidad, que parecía clara, ahora era una pesada cortina que caía. El hombre no solo estaba ahí por Diego, sino que, por su mirada oscura, había un propósito detrás de su presencia. ¿Sabías que vendrían?, espetó el hombre, dirigiendo su mirada hacia Ana, como si... Diego, paleando la mirada, giró hacia ella. «Ana, ¿qué hiciste?» Un giro imprevisto, una revelación inminente. Cada palabra de Diego la hundía más en el mar de confusión. ¿Qué había hecho? No podía recordar. Sin embargo, una sensación fría comenzó a encajar en lugares ocultos de su mente. Las luces brillantes de la concesionaria comenzaron a parecer fantasmas, y una creciente oscuridad rodeaba sus pensamientos. ¿Por qué el hombre la miraba así? La multitud se desvanecía poco a poco, y ella quedó atrapada en un silencio que latía con rabia. «Soy más de lo que creías, Ana», dijo el hombre, rompiendo la atmósfera tensa, «y he venido a recuperar lo que es mío». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La conexión entre ella, Diego, y este nuevo desconocido había sido más profunda de lo que jamás había anticipado. Comentarios de la multitud resonaban en su mente, aunque ya no podía entender. El eco del disparo, la adrenalina, el miedo, todo había tomado un giro grotesco. ¿Se refiere a ella?, cuestionó Diego, la frustración y el miedo asomando en su voz. Las palabras del extraño revelaban que había secretos ocultos, conexiones invisibles y verdades aún no descubiertas. ¿Qué querían de ella? El hombre sonrió, un gesto escalofriante. Todo lo que ha hecho, cada paso que ha tomado, la ha llevado a este momento. Dime, Ana, ¿crees que puedes confiar en él? Ana sintió un nudo en la garganta. Las respuestas nunca le habían parecido más esquivas. En ese instante, todo lo que pensó que sabía sobre su vida, sobre Diego, incluso sobre sí misma, empezó a desmoronarse. La pregunta quedó flotando, y la angustia la consumía. ¿Qué harás ahora? Ese momento se congeló en el aire. Ella no tenía las palabras, no sabía cómo responder. Mientras la multitud se dispersaba y la sombra del hombre se aproximaba, la vida de Ana estaba a punto de convertirse en un laberinto aún más peligroso. Y la única certeza que tenía era que la calma había sido solo una ilusión. El retumbar de otro tiro resonó, y la calma ilusoria
se desvaneció, dejando solo la incertidumbre y un grito silente que estalló en su interior. El retumbar de otro tiro resonó y Ana sintió como su corazón se detenía. La multitud se volvió un caos. Gritos y pasos apresurados llenaban el aire. Todo se tornó borroso y por un momento la adrenalina la detuvo en seco. Tenía que moverse, pero le costaba recordar cómo. El hombre de mirada dura, todavía acercándose, levantó la pistola hacia Diego, pero fue en ese momento cuando una sombra se interpuso. «¡No dispares!». Una voz femenina, intensa, la figura de su hermana Clara, apareció de repente entre ellos. Ana sintió que el mundo alrededor se detenía. No podía ser. Clara había estado viviendo en el extranjero y de pronto allí estaba, enfrentándose al hombre de la pistola como si todo fuera parte de un juego. Los murmullos de la multitud se tornaron en un aire electrificado de incredulidad. «Clara, ¿qué haces aquí?», Ana gritó, su voz entrecortada por el miedo. «Déjalo, Ana», Clara respondió, con los ojos fijos en el extraño y la pistola en su mano. «No está bien lo que estás haciendo». Ana la miró, confundida. «¿Qué sabes tú de esto?». La incredulidad se mezclaba con una sensación creciente de desasosiego. ¿Por qué Clara tenía que meterse en esto? Diego, al ver a Clara, dio un paso atrás. Su expresión se tornó de sorpresa a una especie de horror. «¿Por qué tú? ¿Por qué estás aquí?». La emoción en su voz vibraba como si un secreto profundo se hubiera desatado. De repente, el hombre con la pistola soltó una risa seca. «Así que la familia se reúne al final, ¿eh?». «Justo como lo planeamos». Ana sintió un giro en su interior. ¿Planearon algo? Su voz quebró y una presión fría se instaló en su pecho. Las piezas empezaban a encajar de una manera peligrosa. Con cada palabra que pronunciaba el hombre, la verdad se hacía más oscura. «Lo que realmente buscas está aquí, en esta sala», continuó, ignorando las miradas incrédulas de todos. «Tú, Clara, has sido la clave desde el principio. Sin ti, todo esto había sido un juego perdido». Ana sintió que su mundo daba un vuelco. Todos esos años de desprecio y decepciones. ¿Quién era su hermana realmente? ¿Cuántos secretos había mantenido? Clara finalmente se volvió hacia Ana, sus ojos llenos de un dolor profundo. «Ana, hay cosas que no comprendes. He estado ocultando verdades para protegerte, y ahora es el momento de que las enfrentes». Un silencio se instaló. Nadie se atrevía a moverse. El tirador miraba entre ellas, disfrutando de la tensión que había creado. Con una risa burlona, dejó caer la pistola al piso. Un sonido terrible que resonó en la sala. La entrada estaba ahora repleta de miradas curiosas y aterrorizadas. «Te gustó jugar a las ventas, Ana, pero esto es un juego diferente. La traición corre en la familia y tú ni siquiera lo sabes». El estómago de Ana se retorció. «¿Qué traición? ¿De qué hablas?». La confusión, el miedo y la ira se mezclaban en su pecho. Clara tomó la mano de Ana, un acto que se sintió como si le incrustara clavos en la piel. Es hora de enfrentar la verdad, y esa verdad puede cambiarlo todo. Antes de que Ana pudiera reaccionar, el hombre tomó una decisión jamás esperada. «Si quieres la verdad, prepárate a pagar el precio». En un instante, toda la sala quedó en silencio absoluto. Un segundo disparo resonó. Pero esta vez no era la pistola. Fue un estruendo de cristales rotos detrás de ellos. Una figura encapuchada,
estalló en la sala y con un movimiento rápido apuntó hacia la espalda del extraño. ¡Al suelo!, gritó, y la tensión se disparó nuevamente como un resorte. Ana se arrodilló instintivamente, su mente girando en ciclos. ¿Qué estaba pasando? La figura encapuchada disparó. No a la víctima, no al tirador. Disparó hacia Clara. El horror la invadió. Una explosión de caos la rodeó, y Ana quedó inmóvil, atrapada en una pesadilla de traición y dolor, su mundo desmoronándose a su alrededor. La única certeza que tenía era que la verdad, esa verdad aterradora, estaba a punto de salir a la luz de una manera que jamás imaginó. El estruendo del cristal roto resonó en la concesionaria, como si el tiempo mismo hubiera decidido estancarse. Ana, petrificada, no podía apartar la mirada de la figura encapuchada. En un parpadeo, el caos se desató. Gritos, empujones, un desbordamiento de pánico. Pero en su interior todo parecía en cámara lenta, ella atrapada en una burbuja de incertidumbre. La figura disparó, un destello insignificante, antes de que el mundo volviera a girar. Clara cayó al suelo. Su cuerpo se disolvió en un mar de confusión y gritos. Ana dio un paso hacia adelante, su corazón retumbando en sus sienes. Pero su cuerpo no respondía. ¡Clara! El nombre escapó de sus labios como un susurro de desesperación. Las luces de la concesionaria parpadeaban, y el aire se tornó denso, como si el propio espacio estuviera apretando a cada uno de ellos. La figura encapuchada dio un paso atrás, un destello de sorpresa. «No estaba en mis planes», murmuró con voz grave, como si las palabras fueran una cadena que lo atara a una realidad que no posicionaba. «No, no, por favor». Ana se arrodilló junto a su hermana. La imagen de Clara, su rostro lleno de horror y sorpresa, se le quedó grabada en la memoria. No podía ser real. «Clara». Su voz se quiebra, las lágrimas caían sin control mientras el pánico la invadía. Diego, todavía tambaleándose, se enderezó. «¡Mierda! ¿Qué has hecho?». Su voz era un cuchillo, cortante y lleno de angustia. El hombre con la pistola se giró, amenazante. ¿Qué había desatado? La tensión en el aire era palpable, como si una tormenta oscura estuviera a punto de estallar. Ana miró al tirador, un desconocido que parecía saber más de lo que mostraba. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando entre el dolor y la rabia. El hombre levantó la mirada, y en ese momento el entorno se detuvo. Una sonrisa cruel se asomó entre las sombras de su capucha. «Soy la respuesta a todas tus preguntas y a tus miedos más profundos». Esa frase resonó en la sala, un eco de verdad que desmoronó lo que creía saber. Tu hermana ha estado jugando un juego muy peligroso. En este tablero tú no eres más que una pieza. Ana sintió un nudo nuevo formándose en su garganta. «¿Qué estás diciendo?». La confusión la envolvió. «Clara, ¿qué es lo que él dice?». Esas palabras avanzaban contra su voluntad. El rostro de Clara se tornó gris, aterrada, pero su mirada se mantuvo firme. «Lo que él dice es cierto, Ana». Las palabras de Clara fueron como un balde de agua fría. «He tenido que protegerte, siempre, desde el principio. Pero, ¿protegerme de qué?». La incredulidad llenaba cada poro de su ser. «¿Qué es eso de un juego? ¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque hay cosas que no estás lista para entender», Clara respondió, su voz casi un susurro. Todo esto se hace por una razón, y hoy
El pasado está aquí. Vuelvo a decirlo, el precio de la verdad está a la vista. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras flotaban y la verdad comenzaba a abrirse como una herida. ¿Qué has hecho? El eco de su pregunta retumbó en la sala. No había respuestas, solo una creciente sensación de que se encontraba en el centro de un laberinto que no podía comprender. El hombre encapuchado hizo un movimiento, y Ana, en un giro inesperado de percepción, comprendió. Era uno de esos recursos oscuros que siempre había deseado evitar. ¿Hay alguien más?, preguntó con voz trémula, desesperada, mientras la tensión seguía aumentando. La revelación que había temido estaba a la vuelta de la esquina, lista para arrasar con lo poco que pensaba conocer. ¡Tú! El hombre gritó, apuntando a la entrada. En ese preciso instante, otra figura apareció. Un rostro que Ana nunca esperó ver. Su padre, David, quien había estado perdido durante años, apareció de entre las sombras. La silueta de su figura se iluminó, revelando una sonrisa perturbadora en su rostro. «Aquí estoy, hijita. Estaba esperando este momento». La voz resonó, y con ella el mundo de Ana se sumió en un descontrol absoluto. Todo lo que creía era un sueño destrozado, y la verdad envolvía cada rincón de su ser. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué significaba esto para ella? Y antes de que pudiera absorber la enormidad del momento, otro disparo resonó, esta vez en la dirección de su padre. Todo se desmoronaba, dejando solo una tormenta de preguntas en su mente. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Quién era realmente su padre? ¿Cómo había llegado a este punto? La confusión era abrumadora y el miedo apretaba su pecho. Una vez más, su mundo giraba en una espiral de caos y ya nada era seguro. El eco de la traición y el secreto la atrapaban en una red de incertidumbre. Lo único claro era que la verdad, en su forma más dolorosa, estaba al borde de revelarse. Todo se desmoronó nuevamente. En un instante, el disparo resonó y el eco vibrante llenó el aire como un trueno aterrador. Clara cayó al suelo y Ana se quedó paralizada, el horror invadiendo su mente. El mundo giraba alrededor de ella, una tormenta de caos. La figura encapuchada, que parecía ser el autor de toda la tragedia, retrocedió un paso. ¡No!, Ana gritó, su voz desgarrándose mientras corría hacia su hermana. La sangre empapaba el suelo, manchando el gris pulido de la concesionaria. La multitud retrocedía, ojos desorbitados, como si el horror estuviera contagiándose. «Clara, por favor, respira». El nudo en la garganta de Ana era insoportable, pero Clara no respondía. Su hermana, siempre tan valiente, ahora yacía inmóvil, y eso quebraba a Ana en 1000 pedazos. «¡Alguien llame a una ambulancia!». «Cálmate». Diego, su voz grave golpeando el caos. «Necesitamos salir de aquí». Pero en ese momento, el hombre encapuchado dio un paso adelante, sus ojos brillando con una locura calculada. «No se interrumpirá el juego tan fácilmente», dijo con un susurro que rasgaba el aire. «La sangre es solo el comienzo, y la verdad está en juego». Ana miró a su padre, que se había dejado ver momentos antes, y en sus ojos vio solo enojo. «Esto es tu culpa», acusó, y cada palabra era un puñal. Pero antes de que pudiera comprender del todo, el hombre encapuchado levantó la pistola nuevamente, esta vez apuntando hacia Ana. «No, no, no», susurró, sintiendo que la vida se le escurría. Pero justo en ese instante, un silbido ensordecedor cortó el aire. Una figura más apareció en la escena, armada con una pistola, y disparó al hombre encapuchado. El proyectil lo impactó de lleno en el hombro, haciéndolo tambalear hacia atrás.
¿Qué demonios? La figura era delgada, ágil, y sus movimientos parecían orquestados. En un giro inesperado, Ana reconoció el rostro. Era su madre. Había estado desaparecida durante años, una figura envuelta en misterio. ¡Mamá! El murmullo escapó de sus labios antes de que la realidad la abrumara. ¡Ana, run!, gritó su madre, mientras corría hacia ella. Todo chocaba en su mente, una colisión de recuerdos y traiciones. Pero antes de que pudiera asimilar el regreso de su madre, un grito desgarrador resonó a su espalda. Clara había comenzado a temblar. ¡Clara! Ana se volvió y el pánico se convirtió en terror absoluto. Clara había abierto los ojos, pero su mirada no era la de su hermana. Era fría, distante, como si hubiera cambiado de anfitrión en ese instante. La figura encapuchada, ahora malherido, se levantó con dificultad. «¡Lo sabía!», gritó al aire, su ira rebosando. El entretenimiento se puso interesante. Ana sintió que algo oscuro estaba tejiendo su vida y todo lo que había conocido. La revelación era horripilante. «¿Qué has hecho?». El tono de su madre era severo, pero la mirada de Clara ya no era de dolor, sino de una maquiavélica satisfacción. «Tú nunca debiste involucrarte», continuó su madre. «Eso era todo lo que necesitaban. Las fuerzas combatiendo por el control de su vida, los secretos ocultos y las verdades explosivas estaban todos en el mismo salón». Ana se dio cuenta de que todo lo que pensaba que era verdad se desintegraba ante sus ojos. «¿Qué diablos es esto? ¿Por qué?». La respuesta estaba ahí, a punto de desbordarse, pero antes de que alguien pudiera hablar, Clara se levantó, empujando a su madre con una fuerza que Ana jamás había visto en ella. «Debiste dejarme en paz, mamá. Siempre estuve destinada a esto». El descontrol se desató. El hombre encapuchado la dio la cabeza, aún risueño, a pesar de la sangre. «Eres mucho más de lo que pensabas. La heredera de un legado que tú ignorabas». Ana quedó sin palabras. Era como si todo el dolor acumulado durante años encajara en un solo momento. Y entonces, Clara, su hermana, reveló la verdad. Una conspiración oscura que atravesaba generaciones. «Esto es solo el inicio», dijo Clara, sus ojos brillando con una locura que heló la sangre de Ana. «Estamos a punto de obtener lo que realmente nos pertenece». Ana sintió que el suelo se desmoronaba. Todo lo que pensaba que conocía sobre su familia, sobre su vida, todo estaba envuelto en sombras. La herencia de un juego del que ella nunca tuvo idea. «¿Qué me has hecho, Clara?». La pregunta quedó flotando, sin respuesta, mientras el caos seguía envolviéndolas. Afuera, las sirenas comenzaron a sonar, acercándose cada vez más. La tensión era insoportable. Nadie podía escapar de este juego. Ana estaba atrapada, con el horror creciendo en su pecho. La verdad se revelaba, y con ella la certeza de que la vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. El gran misterio comenzaba a desenredarse, dejando a todos en suspenso, cada mirada llena de incertidumbre. ¿Sobrevivirían? ¿Qué futuro les aguardaba? Mientras el sonido de la sirena se acercaba, el oscuro legado de su familia estaba a punto de cobrar más vidas. Y únicamente una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Quién iba a ser el próximo? La tensión en la sala era casi palpable. Un alambre de acero tenso por el miedo y la incertidumbre. Ana miraba a Clara, que yacía en el suelo, mientras su corazón latía con más fuerza que nunca. ¿Qué había pasado? Todo había sido tan rápido, tan aterrador. La confusión se apoderó de su mente, y por un momento el mundo a su alrededor se detuvo. Las sirenas seguían acercándose,
Pero el caos en la concesionaria ya había estallado. El hombre encapuchado retrocedió, sus ojos brillando con una mezcla de locura y satisfacción. ¿Creías que todo esto era solo un juego?, dijo, su voz helada resonando en el ambiente. La verdadera diversión comienza ahora. Fue entonces cuando un grito desgarrador cortó el aire. ¡Mamá! Ana miró hacia su madre, quien había estado intentando controlar la situación, pero en un abrir y cerrar de ojos, la figura encapuchada se movió con velocidad, desenfundando una nueva pistola que había ocultado en su chaqueta. Disparó hacia su madre. La escena se desenfrenó ante sus ojos como una película en cámara lenta. Ana sintió un golpe helado, una esfera de terror que la atravesaba. El eco del disparo resonó, pero no alcanzó a su madre. En un giro sorprendente, alguien apareció en medio de la trayectoria, una sombra que había atravesado el espacio en un instante. Diego, en un acto de valentía, se lanzó hacia ella. El impacto fue brutal. Ana vio cómo el cuerpo de Diego golpeó al hombre encapuchado, desestabilizando su disparo. Pero la escena se volvió aún más confusa cuando, a medida que el polvo se asentaba, Clara se levantó lentamente del suelo, sus ojos, antes llenos de amor y terror, ahora destilaban una frialdad que paralizó a Ana. Algo había cambiado. «Clara, ¿estás bien?». Ana forzó la pregunta, su voz quebrada por la desesperación. Pero la respuesta no llegó. De repente, la habitación pareció llenarse de un fuego oscuro. Clara se volvió hacia Ana, y lo que salió de sus labios hizo que el estómago de Ana se retorciera. «Siempre quise protegerte, Ana, pero no de esto. Debo concluir lo que empezamos». Ana sintió su mundo dar un vuelco. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué era lo que había empezado? La figura encapuchada se repuso, enfocado totalmente en Clara, como si ella fuera su destino. He esperado demasiado, y ahora llegó el momento. «No, Clara, tú no puedes». Ana gritó, pero la rabia y la determinación de su hermana eran palpables. Clara levantó la mirada hacia el hombre encapuchado, y un brillo oscuro surgió en sus ojos. «La sangre de nuestra familia. Necesitamos asegurarnos de recuperar lo que es nuestro». Un silencio pesado se instaló. «¿De qué estás hablando?». Ana balbuceó. «¿Qué eres realmente?». Un pánico helado atravesó su mente. Las revelaciones se amontonaban como piezas de un rompecabezas que nunca había querido completar. «Soy parte de un legado del que no tienes idea», dijo Clara, su voz resonando con una intensidad aterradora. «Una conexión profunda que une a nuestra familia con este mundo. Y todo se ha desencadenado por tu llegada». Ana sintió que se le cortaba la respiración. Esa declaración resonó en ella con la fuerza de 1000 tormentas, y tal frase que salía de la boca de su hermana arruinaba su comprensión de la realidad. La mirada de Clara no era la de la hermana que había querido. Era la de alguien que había estado espiando este momento durante años. Algo en ella que había cambiado, algo oscuro y ancestral. «No podemos dejar que nos arruinen». Clara se volvió a la figura encapuchada, y con un movimiento rápido, levantó la mano, revelando lo que parecía ser un pequeño dispositivo brillante en sus dedos. «Esto cambiará todo». La tensión era electrizante. La multitud contenía la respiración. Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Clara, no». A medida que su hermana apretaba el dispositivo, un estallido de luz iluminó la sala, fulminando todo a su alrededor. Un choque de energía, un trueno de revelación y oscuridad. En un instante, todo se tambaleó. La sala se desvaneció. Los gritos se apagaron y el piso bajo sus pies se hizo aire. Ana sintió como si fuera arrojada
hacia un abismo, y en medio de la caída, entendió. Clara no era quien pensaba que era. Jamás lo había sido. Mientras la oscuridad la engullía, una pregunta resonó en su mente. ¿Con quién había estado realmente tratando? La luz blanca se desvaneció, llevándose la escena, y la única certeza que quedaba era la pregunta que quedó flotando en el aire. ¿Qué era la verdad y qué terribles secretos descubrían más allá de la penumbra? La luz blanca se extinguió de repente, y Ana sintió que caía en un vacío sin fondo. Todo lo que había creído conocer estaba a punto de cambiar, y en la oscuridad una voz resonó en su mente. «Hazlo ahora, Ana. No hay vuelta atrás». Era Clara, o al menos parecía serlo. La esencia de su hermana se mezclaba con sombras, y por un instante Ana se preguntó si alguna vez había estado ahí. Un zumbido creciente la rodeaba, el eco de palabras fe. Sentía que su piel se erizaba, y un tenue rayo de luz surgió de la nada. Ana se encontró de pie, frente a un espejo roto en el vestíbulo de la concesionaria. Pero había algo extraño. Su reflejo caminaba a tientas hacia ella, incapaz de salir. Los ojos llorosos de su hermana la miraban desde la otra parte del cristal. «¡Clara!», gritó Ana, su voz resonando como un trueno. «¿Qué hiciste?». «Todo lo que tenía que hacer para liberarte», respondió el reflejo. Y por un momento, Ana sintió un escalofrío. La boca de Clara se movía, pero las palabras no parecían ser suyas. «La verdad está más cerca de lo que piensas, Ana. Escúchame». Ana sintió que el suelo temblaba bajo ella. «No estoy lista para esto. No puedo enfrentar eso». Su corazón golpeaba en su pecho, el miedo apoderándose de ella, pero el reflejo de Clara sonreía con una calma perturbadora. ¿Te has preguntado por qué nuestra familia siempre está llena de misterios? ¿Por qué siempre hemos estado escondiendo secretos? El reflejo parecía cobrar vida propia, desbordando emoción. Hoy todo va a cambiar. Lo que hay aquí no es solo una concesionaria, es el portal a nuestra verdadera herencia. Antes de que Ana pudiera asimilar sus palabras, el suelo bajo sus pies se abrió de par en par, y un torrente de luz y sombras la tragó. Sintiéndose arrastrada, oyó un grito que la despertó de su trance. Era una voz lejana, familiar y aterradora al mismo tiempo. «¡Ana, no!». Era su madre. De repente estaba de vuelta en el caos de la concesionaria. Las balas volaban en todas direcciones. Las luces parpadeaban y los gritos llenaban el aire. Clara, todavía en pie, sus ojos brillaban con una locura desconocida. «Quiero la verdad y nadie me detendrá». En ese instante, algo cambió radicalmente. Las luces que parpadeaban se transformaron en destellos rojos. La multitud se quedó en silencio. Sus miradas se clavaron en Clara, que ahora levantaba un extraño artefacto sobre su cabeza. Era un dispositivo que parecía sacado de una película de ciencia ficción, pulsando con energía oscura. «¿Qué es eso?», preguntó alguien de la multitud, miedo en su voz. Pero Ana no podía apartar la vista de su hermana. «No lo entiendes», dijo Clara, su voz temblando, pero llena de una fuerza nueva. «He estado en contacto con ellos. La verdad es que somos parte de algo mucho más grande. Nosotros somos los elegidos». Ana sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Elegidos? ¿Por qué nunca me dijiste?». Clara no contestó. En cambio, apretó el dispositivo con tal fuerza que una onda de energía oscura se expandió por la sala. Todo vibraba. Ana sintió un ardor en su pecho, y por un segundo, todo cobró sentido. La figura encapuchada miró a Clara con una mezcla de horror y asombro. «No puedes activarlo. Eso no es para ti. Soy la heredera. Todo esto me pertenece», gritó Clara, su voz resonando como un trueno en la sala.
Tú te interpones en mi camino. Un silencio sepulcral envolvió la concesionaria. La realidad de sus palabras se insinuó en la mente de Ana, y de repente todo se sintió diferente. Era como si el aire estuviera cargado de una antigua energía, una verdad que nunca había imaginado, y antes de que pudiera procesar el significado real de lo que estaba ocurriendo, un estruendo horrible sacudió la concesionaria. El dispositivo que Clara sostenía explotó. Una brillante explosión de luz y oscuridad. Ana se arrojó al suelo, cubierta de escombros, con el rostro aún impregnado de incredulidad. Cuando el humo se disipó, Clara estaba de pie, pero ya no era la misma. Sus ojos brillaban con un fuego que Ana nunca había visto antes, y en su tono había una mezcla de locura y poder. Nunca nos entendiste, Ana, pero ahora tendrás que elegir de qué lado estás. La guerra ha comenzado. La revelación la golpeó como un puñetazo. Todo era mucho más grande de lo que había imaginado. Las sombras comenzaron a moverse, liberándosele sus ataduras. El legado familiar no solo era una carga, era una puerta a un mundo desconocido que amenazaba con consumirlo todo. Ana levantó la vista, pero la última imagen que vio, antes de que todo diera un giro aún más oscuro, fue su madre corriendo hacia ella, una mirada de terror en sus ojos. «¡Ana, debes escapar!», gritó su madre, pero era demasiado tarde. Un grito desgarrador llenó la sala mientras las sombras se abalanzaban. Y en ese momento, Ana supo que su mundo se había desmoronado para siempre. Se encontraba en el centro de una batalla que no entendía. La piel de su hermana irradiaba poder, y mientras las sombras se lanzaban sobre ellas, solo una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podrían escapar? ¿O el legado familiar estaba destinado a devorarlas? El caos había comenzado, y todo estaba a punto de cambiar para siempre. La explosión iluminó la sala con un resplandor cegador. Ana sintió que la energía la empujaba hacia atrás, el suelo vibrando bajo sus pies. Todo a su alrededor se iluminó un instante, y luego la oscuridad la envolvió. Cuando la luz se disipó, estaba en un lugar diferente. Un vasto vacío se extendía ante ella, sin paredes, sin límites. Era como si hubiera sido transportada a una dimensión alterna, donde el tiempo se detuvo. Las sombras, que antes parecían moverse de maneras extrañas, ahora estaban fijas, observándola. «Ana». Una voz conocida rompió el silencio. Era Clara, pero algo había cambiado en ella. Su hermana ya no tenía esa vibrante sonrisa que solía iluminar su rostro. En su lugar, había una expresión de frialdad y determinación. El legado familiar no es solo un juego, es nuestra herencia. Ana parpadeó con confusión. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué legado hablas?» La risa de Clara sonó, pero era vacía, casi cruel. «Hay cosas que has ignorado, cosas que nunca debiste conocer, hasta ahora». Y en ese instante, Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su voz no sonaba humano. Era como si Clara estuviera hablando a través de otra persona. «¡Clara! ¡Despierta!». Ana se dio cuenta del horror que la rodeaba. Ese lugar había cobrado vida. Las sombras se movían, formando figuras inquietantes. «¿A dónde estamos?». Sin responder, Clara levantó el dispositivo que había activado antes. Ahora brillaba intensamente, y una sombra oscura emergió desde su interior, tomando forma. Era una entidad, una figura sin rostro, que se giró hacia Ana, desbordando poder y malevolencia. «Soy más de lo que crees, hermana», dijo la figura. Una voz que retumbaba como un eco oscuro. «Soy la esencia de nuestra familia, el verdadero legado que nos une. Clara,
Solo es un vehículo, y ahora tomaré lo que es mío. Ana sintió que su mundo se desvanecía. ¡No! ¡Libera a mi hermana!, gritó, pero su voz solo resonó vacía en el vasto vacío. Clara estaba atrapada. La verdadera Clara, su hermana, se había quedado atrapada dentro de esa oscuridad. «Eres la elegida», continuó la figura, «y si no aceptas tu destino, sufrirás las consecuencias». De repente, el espacio comenzó a distorsionarse. Ana sintió que su cuerpo se desvanecía entre sombras y luces. «No puedo ser parte de esto», gritó, pero era demasiado tarde. Todo se oscureció, y antes de que pudiera reaccionar, encontró su cuerpo de nuevo en la concesionaria, en el mismo lugar donde todo había comenzado. El aire era espeso con el olor a pólvora. El grito de su madre todavía resonaba en su mente. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que las miradas de todos estaban fijas en ella. Las preguntas flotaban en el aire. Diego, herido, se encontraba tambaleándose. La multitud observaba con terror, y el tirador caído estaba más cerca de lo que creía. Pero Clara había desaparecido. Y entonces, lo impensable. Desde el piso, una figura surgió. No era el encapuchado, sino alguien que Ana jamás esperó ver. Su padre, David, empujando la figura encapuchada, su rostro tormentoso. «Nunca debiste involucrarte, Ana». Su mirada era intensa, como si estuviera a punto de estallar. Ana sintió el corazón latir con fuerza. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué hiciste?» «Todo es más grande de lo que piensas», respondió David con una calma inquietante. «Eres parte de un juego ancestral, y ahora la única manera de sobrevivir es haciendo lo que Clara no logró». «¿Qué? ¡Clara no ha hecho nada!». Ana sintió que el aire se le escapaba. Su mundo ya se tambaleaba. «Clara ha sido el títere toda su vida», David murmuró. «Pero tú has heredado un poder que entiendes a duras penas. Tienes que elegir, Ana. O te unes a nosotros o todos sucumbiremos». El horror llenó a Ana. «No, no puedo. Eres mi padre y no puedes exigir eso. Es el único camino», gritó David, y la figura encapuchada comenzó a levantarse lentamente. Una risa distorsionada llenó la sala. «Juega tu carta, Ana, o nosotros haremos el movimiento inevitable». La sala estalló en caos. Ana sintió como todo giraba a su alrededor, su mente sumida en una tormenta de revelaciones. El eco de su pasado se mezclaba con sombras, y lo único que tenía claro era que en ese instante todo lo que creía conocer estaba a punto de ser arrasado por una verdad más oscura de lo que jamás imaginó. Y mientras el pánico reinaba, una pregunta quedó flotando. ¿Ese era el legado que tenía que aceptar? ¿Sería capaz de entregarlo todo por una familia que nunca fue lo que parecía? El estruendo del disparo aún retumbaba en los oídos de Ana. Las miradas de todos estaban fijas en ella, como si esperaran una señal. El caos era palpable. Diego, herido en el suelo, luchaba por mantenerse consciente, y su madre, con lágrimas en los ojos, parecía lista para enfrentar cualquier cosa. ¿Qué vamos? A cada palabra su corazón latía más fuerte. La sombra del hombre encapuchado se alzaba nuevamente, como un monstruo que no estaba dispuesto a rendirse. «Ustedes son la clave», gritó el encapuchado, señalando a Ana y a su padre. Su mirada de locura brillaba como fuego. «Por fin he encontrado a la verdadera heredera. El poder que ustedes no comprenden está a punto de desatarse». Ana sintió que se le encogía el estómago. ¿Heredera de qué? La pregunta la sacudió. Clara seguía al fondo, observando todo con algo entre el miedo y la aprobación. «¿Qué me ocultaste, Clara?».
Pero antes de que Clara pudiera responder, el encapuchado hizo un gesto. De repente, la sala osciló como si en el aire mismo se hubieran activado energías ancestrales. Un fuego inexplicable comenzó a danzar alrededor del dispositivo que su hermana había manipulado. «Esto no es un juego», gritó Ana, intentando mantener la calma en medio del caos. «No se trata de poder, se trata de nosotros». Pero Ana, es demasiado tarde. La voz de David, su padre, resonó en el aire. «He guardado este secreto por años. No podemos permitir que esto continúe». El horror llenó el rostro de Ana. «¿De qué hablas?». Las palabras se quedaban atrapadas en su boca. La sala pareció cerrarse alrededor de ella. Una trampa fatídica. «Hay una razón por la que hemos vivido así», dijo David, su mirada profundizándose, como si estuviera recordando un pasado oscuro. «Yo también he estado en este mundo, y muchos de los que están aquí a tu alrededor son parte de una lucha milenaria». Ana sintió que el suelo se hundía. ¿Lucha milenaria? ¿Qué significa eso? Significa que hay fuerzas en juego que ni siquiera puedes imaginar, continuó David, apresurándose hacia ella. «Clara, su verdadera esencia está destinada a rapar lo que es nuestro. Esta familia tiene un linaje que surge de antiguos pactos, pactos que involucran sacrificios». El aire se volvió pesado con las palabras. Clara lo miraba con frustración, y sus ojos se tornaron oscuros, casi vacíos. «No estoy dispuesta a ser sacrificada por el bien de esto», dijo Clara fríamente. «Lo que yo quiero lo tomaré». Ana se sintió desgarrada. «Clara, te estoy hablando». Pero era como si Clara no estuviera escuchando. La chispa de poder comenzó a salir del dispositivo en un torrente, desbordando energía a su alrededor. Entonces, en un giro inesperado, Clara dio un paso hacia adelante. «Es hora de que todos conozcan la verdad». La explosión de luz que emanó fue tan intensa que Ana tuvo que cerrar los ojos. Cuando finalmente pudo abrirlos, el encapuchado ya no estaba. Todo había cambiado. Las sombras en la sala comenzaron a retorcerse y a comportarse de manera extraña. De repente, un grito desgarrador atravesó la habitación. «¡No! ¡No estoy lista!». Ana giró su cabeza para encontrar a su madre cayendo de rodillas, con una expresión de horror en su rostro. Las luces fallaban. El caos estaba a punto de convertirse en algo aún más aterrador. «Mamá, ¿qué pasa?». Ana apenas pudo preguntar. La realidad se sentía como un caleidoscopio que giraba incontrolablemente. «¡Eres la llave, Ana!», gritó su madre, su voz llena de miedo. «Siempre lo ha sido». Ana tuvo un momento de claridad. Todo lo que había conocido, cada secreto, cada traición, giraba alrededor de ella. Y aquí estaba, en el centro de todo. Fue entonces cuando escuchó una voz que no esperaba. «Ana, el legado es tuyo». Se detuvo, reconociendo la voz que la llamaba en la confusión. Era el hombre encapuchado, pero no del todo. «Soy parte de ti». Las luces resonaron con la fuerza de lo que había sido, revelando el rostro de su padre, pero con el brillo oscuro de una mirada que nunca había visto antes. Ana sintió como si el mundo se le cayera a los pies. «¿Quién eres?». La pregunta fluía como un río ardiente. Cada palabra parecía sacar a la luz secretos enterrados. La sala se transformó en un escaparate de revelaciones. La conexión entre ellos era más oscura de lo que había imaginado. Sin embargo, antes de que pudiera entender completamente, otro grito resonó. Era Clara, quien había estado en silencio,
pero ahora su mirada mostraba una furia incontrolable. Esto no termina aquí, y la luz se intensificó, haciéndose cada vez más brillante. De repente, todo se apagó y Ana se quedó sumida en la inminente certeza de que el caos apenas estaba comenzando. Con el corazón en la garganta, sintió que nuevas verdades estaban a las puertas de ser reveladas. Y mientras el vacío comenzaba a cerrarse sobre ella, la pregunta latía en su pecho: ¿cuál era el verdadero legado que debía enfrentar? La luz fluctuante del dispositivo aún llenaba la sala con una intensidad inquietante. Ana sintió como el miedo la envolvía, el eco de todo lo que había pasado resonando en su mente. ¿Qué era lo que su hermana había desatado? Clara, con su mirada resplandeciente, parecía estar transformándose en algo más, algo que no era ella misma. ¡Clara, no!, gritó Ana, su voz resonando entre los murmullos temerosos de la multitud que los rodeaba. Pero Clara estaba más allá de lo razonable, inmersa en un poder que parecía provenir de un lugar oscuro y profundo. La energía pulsante hacía vibrar el aire, y Ana sintió que su corazón se aceleraba con cada instante que pasaba. La figura encapuchada, debilitada pero no derrotada, se levantó con un susurro amenazante. Creíste que tenías el control, pero esto no ha hecho más que comenzar. A su alrededor, los rostros de quienes la rodeaban se llenaron de terror y asombro, como si comprendieran que el caos estaba a punto de desatarse de nuevo. La voz de su madre la sacó de su estado de shock. «Tienes que hacer algo. Solo tú puedes detener esto». Un nudo de desesperación se formó en la garganta de Ana. Nunca había querido esto. Nunca había pedido ser parte de un legado que la ataba a una oscuridad tan profunda. Y sin embargo, era su momento. Debía decidir y lo sabía. «Clara, escúchame». Ana dio un paso adelante, el deseo de salvar a su hermana superando su propio miedo. «No eres solo esto. Eres más que un legado. Eres mi hermana». Su voz resonó con una fuerza sorprendente, rompiendo el hechizo que parecía envolver a Clara. Los ojos de Clara vacilaron, mostrando un destello de la hermana que Ana conocía. Sin embargo, el impulso del poder seguía tirando de ella. «No entiendo», murmuró, tentada entre la luz y la sombra. «Es posible tener poder sin perderte en él. Quiero que regrese la Clara que amo», dijo Ana, con el corazón resonando en cada palabra. «Luchamos juntas. No estás sola. Nunca lo has estado». Fue un instante, un susurro en el aire, pero pareció eterno. La sombra del encapuchado se lanzó hacia adelante, buscando aprovechar el momento de debilidad. Pero Ana no retrocedió. En un momento de claridad se colocó entre ellos, levantando la mano en un gesto de protección. «¡Detente!». La fuerza de su voz resonó. Con cada palabra vibraban antiguas escrituras, energías que nunca había comprendido. Sorprendida, la sala pareció ceder a su autoridad. La luz del dispositivo se tornó más brillante, ardiendo en una explosión de energía que iluminó cada rincón. Ana sentía como su propio poder comenzaba a mezclarse con el de Clara. Todo lo que aprendió, cada gramo de emoción que había reprimido, fluyó hacia adelante. «Clara, ven hacia mí, deja que te ayude». Ana se lanzó hacia su hermana y en un arranque de fuerza, las manos de ambas se entrelazaron. La luz alrededor de ellas creció, como si todo el universo se aglutinara en ese instante. En un último alarido, el hombre encapuchado fue absorbido por el mismo poder que había intentado usar contra ellas. Sus gritos se hundieron mientras una, por fin, retornaba la paz que habían deseado. Ana sintió que el aire se despejaba y las sombras
se desvanecían. «Oh, lo logré», murmuró Ana, el sudor y las lágrimas mezclándose en su rostro. Pero no había tiempo para pensar. Clara cayó sobre ella y juntas sintieron cómo la luz se extinguía, dejando a su alrededor solo un rayo de esperanza. La sala era ahora un campo silencioso. Ana miró a su madre, a Diego y a los demás. «El legado quizás sea nuestra libertad», dijo con voz temblorosa. Un nuevo rumbo se abría ante ellas. Sin embargo, un eco ominoso volvió a retumbar en la sala, algo que no deseaban escuchar. Los secretos familiares habían quedado al descubierto, y aunque el peligro inmediato había pasado, el camino por delante era incierto. «Las sombras seguirán acechando, Ana», resonó una voz lejana y profunda. «Esto no ha terminado». La adrenalina vibraba en el aire mientras Ana se fundía en los brazos de su madre. Era un nuevo comienzo y también un fin, pero la incertidumbre siempre permanecería. Todo había cambiado y lo que estaba por llegar las mantendría con ansias. Aunque la guerra se había detenido por ahora, la batalla apenas comenzaba. Y ahora, queridos amigos, tienen que suscribirse ahora para no perderse las próximas historias exclusivas que vienen. Este es el momento de demostrar su apoyo. Aplasten ese botón de like ahora y alimenten el algoritmo para que más personas se unan a nuestra comunidad. No olviden inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Su participación es crucial. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esta historia.